Bueno, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Nahuel, yo voy a ser el profe que va a estar ayudándote para que puedas rendir bien el día jueves, o sea, mañana. Me han comentado de que estás teniendo quizás un poquito de problemas para resolver unas ecuaciones que me han mandado. Entonces, estaría bueno ya de entrada que podamos entender si cada uno de los ejercicios que se te van a dar o los que ya tenés ahí a mano y cómo poder resolverlos, ¿sí? La idea es que a medida que yo vaya, digamos, avanzando en la clase, vos, si no entendés algo, te doy dos opciones. Que puedas volver a ver el video, que lo puedas repetir, que puedas hacer el esfuerzo como para entenderlo. Y si ves que hay algo como que ha quedado medio inconcluso o que seguís teniendo alguna duda, podés enviarme un mensaje al WhatsApp que yo voy a, bueno, en la medida de lo posible, te voy a responder, te puedo mandar alguna que otra explicación para poder ayudarte, ¿sí? Bueno, a medida que vaya avanzando también la clase, yo te voy a ir como digamos tirando unos tips para que puedas anotar, para que los tengas, ¿sí? Importantes para cuando pasemos a resolver los ejercicios, ¿sí? Bueno, a partir de los ejercicios que me han mandado, una foto, creo que ha sido tu mamá, me he dado cuenta que estamos trabajando con números enteros, ¿sí? Ya vamos a entrar más en detalle de lo que, digamos, el campo de los números enteros, ¿sí? Cuáles son los números que lo componen, cómo trabajar con ellos, cómo calcular, cómo sacar cuentas, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que ver cada uno de estos puntitos que yo te dejo acá marcados, ¿sí? Tenemos la clase de hoy, la vamos a dedicar para hablar de los números enteros, lo que más precisamente son, cuáles son esos números, y en un caso hipotético, para poder entenderlos, los vamos a representar mediante una recta numérica. Si tenemos algún problema con la recta numérica, no hay problema, eso lo vamos a explicar ya ahora. Los números enteros tienen, digamos, formas de calcularse entre sí por medio de cuatro operaciones. Tenemos lo que es la adición, que es lo que conocemos más fácilmente como la suma, la sustracción, que es lo que conocemos como restas, multiplicación, que la multiplicación, si bien la decimos así, puede pasar que muchas veces te la van a llamar como un producto. Entonces, cuando nos digan calcular el producto entre dos números, bueno, yo ya sé que lo que me están pidiendo es una multiplicación entre dos números, ¿sí? Estos dos términos que aparecen acá son iguales. Y en la multiplicación, y ya vamos a ver por qué, y en la división, que bueno, está acá abajo, también vamos a ver lo que es la división, vamos a utilizar algo que es muy importante y que es clave a la hora de resolver ejercicios, que es la regla de los signos. La regla de los signos básicamente es lo que te va a salvar o lo que te va a matar. Entonces, está bueno que eso sea más que nada el enfoque que le vamos a dar a la regla de los signos el día de hoy, ¿sí? Bueno, la división de enteros, yo acá no lo anoté, pero así como la multiplicación la podemos llamar el producto, a la división de enteros nosotros la podemos llamar de la siguiente forma, como un cociente. Entonces, cuando nos digan, bien, vamos a tener dos numeritos, cualesquiera, y queremos calcularle el cociente de uno respecto al otro. Entonces, cuando nos hablen de esa palabra, ya sabemos que nosotros tenemos que hablar de divisiones. Así como, bueno, capaz que en la primaria esto se explicó mejor, si no se puede explicar ahora, los números enteros tienen propiedades, ¿sí? Estas propiedades que tienen nos van a ayudar a que nosotros podamos resolverlos quizás de una forma más fácil o mentalmente más fácil, ¿sí? Las dos propiedades que tenemos que nosotros resolver, bueno, después tenemos lo que son las propiedades, que es esto que tenemos acá. Las propiedades son cálculos también que nos van a ayudar a nosotros a poder resolver las ecuaciones de una forma más fácil, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta ahí.
porque si entramos más en detalle, podés llegar a marearte. Pero ya vas a ver que no es difícil. Tenemos dos propiedades. Una que es conmutativa, que seguro que te suena, y una que se llama la propiedad distribuida, que también te va a sonar, ¿sí? La idea es que cuando terminemos de ver todos estos temas, vamos a empezar a ver lo que es la parte práctica. Vamos a empezar con algunas operaciones sencillas. ¿A qué le llamo operaciones sencillas? Vamos a usar dos números, ¿sí? Los vamos a resolver, ver cómo vamos a encontrar el cálculo entre dos números para recién ahí poder pasar a las operaciones combinadas. Siempre y cuando entendamos cómo funcionan estas cuatro operaciones, es que nosotros vamos a poder resolver las operaciones combinadas. ¿Por qué digo esto? Porque las operaciones combinadas no se realizan, digamos, de una forma tipo, a ver, 3 más 3, 6 por 2, 12 menos... O sea, no es como que lo resolvemos de forma corrida. Tiene lo que se llama una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Un orden. Entonces, para poder resolverlas, nosotros tenemos que saber qué es lo primero que tenemos que resolver para poder encontrar el valor que nos está brindando la ecuación. En este caso, el orden de operación. Es decir, te voy tirando un spoiler. Es como decir, bueno, primero separar en términos, después, bueno, resolver esto otro. Ya vamos a llegar a esa parte y cuando lleguemos ahí te vas a acordar de mí y vas a ver que no era tan complicado. ¿Bien? Buenísimo. Entonces vamos a empezar ya de pleno a ver qué es lo que son los números enteros. Nosotros, en el mundo de la matemática, así como te lo puedo decir de esa forma, nosotros podemos encontrar en la actualidad un montón de números, ¿sí? ¿Cuáles son esos números? No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí está bueno que vayas como viendo de qué hablamos en matemática cuando hablamos de números. En primera instancia, nosotros podemos hablar que tenemos los famosos números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son los números como base que ocupamos en la sociedad, lo vamos a decir así, en donde lo que nosotros expresamos son todos aquellos números que son del número 0 para arriba. Es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y bueno, así podemos seguir hasta año nuevo. Entonces, eso es lo que abarca los números naturales. Nosotros los números naturales generalmente son los primeros números en los que nosotros empezamos a sacar cuentas en la primaria, porque son los números como más fáciles para poder operar. Pero no son los únicos números que tenemos. Tenemos otros números que son los números enteros. Y que estos son los que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Los números enteros tienen una gran similitud, son iguales casi a los números naturales. ¿Cuál es la diferencia con los números enteros? Que los números enteros van a agrupar todos los números que son negativos y los que son positivos. Es decir, si yo pongo el número 0, aquí en el lugar donde lo estoy escribiendo, del 0 a la derecha, suponiendo que a la derecha vamos aumentando ese valor, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y a la izquierda del 0, si nosotros hubiéramos solo visto los números naturales, decimos, bueno, no hay nada, no hay ningún número más chico que el 0. Pero sí lo hay. ¿Y cuáles son esos números? Después del 0 tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces lo que nosotros, bueno, esto aclaremos que sigue para los dos lados, menos 5, menos 6 y así. Entonces, fíjate que así como nosotros decíamos que los números naturales son una cantidad muy grande para arriba, es decir, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 10.000, 1.000.000, 10 millones y así, de la misma forma podemos hablar del 0 para abajo, es decir, números más chicos que el 0. Que en los números naturales eso no pasaba. Entonces, fíjate que nosotros, número más chico que el 0,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 20, menos 50. Y así hasta encontrar muchos números negativos que van a ser menores que el 0. ¿Sí? Entonces fíjate que nosotros ya de entrada podemos decir que los números no tienen un inicio ni tienen un final. ¿Qué es lo que pasaba medianamente con los números naturales? Porque en el número natural vos decías, bueno, empieza del 0, pero ahora ya no tenés ese inicio, sino que ahora empezamos desde muy chiquito y terminamos mucho más grande, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos considerado como números enteros. Para poder entenderlo de una forma más gráfica, lo que vamos a hacer es la famosa recta numérica. La recta numérica, te la voy a empezar a dibujar acá, se podía representar con una línea, como la que estás viendo vos ahora, en donde cada par o cada coordenadita, es decir, cada rayita que yo estoy dibujando acá, representaba un valor, ¿sí? Entonces, supongamos que yo voy a dibujar o voy a expresar los números que tengo acá arriba. Fíjate. Entonces, ¿cuál es el primer número que voy a marcar? Lo voy a hacer con otro color, con el color rojo. Nosotros acá podríamos decir que está el valor de 0. Fíjate que ahora, con otro color, para la derecha, o sea, para allá, nosotros lo que podemos hacer es marcar los números positivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y bueno, así sucesivamente hasta, digamos, ir aumentando su valor. Y algo muy importante es que cómo graficamos los números enteros. Los graficaremos a la izquierda del 0. Por eso cuando yo te diga muchas veces la palabra a la izquierda es porque estamos refiriéndonos a los números enteros negativos, ¿sí? Entonces acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así. Entonces fíjate que nosotros si tuviéramos la recta numérica tal cual la tenemos dibujada, nosotros ya podemos podemos imaginar cómo es que los números se ordenan en toda el área de la matemática. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora ya de los números enteros? Que los números enteros, a ver, acá. Los números enteros, fíjate, no son más que los números naturales, fíjate, porque estas dos cosas que encierro en rojo son los números naturales. Entonces, fíjate que los números enteros son los números naturales, pero ahora lo que vamos a agregar es los números negativos, ¿sí? Es tal cual la definición como la que te la estoy diciendo ahora. ¿Bien? Buenísimo. Generalmente, teoría de números enteros es todo esto lo que te estoy explicando. Si llega a aparecer un tip que te puedo llegar a dar de los números, te lo voy a decir. No hay problema. Entonces, nosotros ya podemos decir que el tema de números enteros ya te lo di y te los representé por medio de la recta numérica. Ahora, vamos a ver cómo operar con los números enteros. Fíjate que nosotros, para poder determinar un cálculo, constábamos de 4 tipos de operaciones. ¿Cuáles eran esas 4 operaciones que teníamos? La adición, teníamos la sustracción. Recordemos que la adición era sumar, sustracción se le llama a la resta, multiplicación, recordemos también que la multiplicación tiene otro nombre. Te doy 3 segundos para pensarlo. ¿Cómo se llamaba la multiplicación? 3, 2, 1. Si dijiste que es el producto, está muy bien. Se le llama producto también. Te lo dije recién. Esto lo voy a borrar. Producto. Y el producto hace referencia a la multiplicación.
Y la división. Te doy 3 segundos para que me digas cómo se llamaba también a la división. 3, 2, 1. Si dijiste cociente, está muy bien. Era el cociente. Y este representaba a la división. Bien. Vamos con el primero, que es la adición. Nosotros, cuando vamos a operar con números enteros, ¿sí? No es como que va a cambiar mucho. Al contrario, se va a parecer mucho a la operación que yo pueda tener con los números naturales. Es decir, si nosotros dijimos que 5 más 3, 5 es un número natural, 3 es un número natural, entonces va a ser un número entero. Por tanto, esta cuentita, esta adición, me va a dar 8. Me va a dar otro número natural, que también es entero. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado recién, todos los números naturales son números enteros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un número negativo? Es decir, menos 5 más 8. Yo lo que generalmente le aconsejo a los chicos, les digo, bueno, nosotros tenemos que localizar qué tipo de números tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un número negativo, acá tenemos un número positivo. Entonces, yo cuando se trate de... Uy, me la mandé. Cuando se trate de adición o sustracción, ya vamos a ver el ejemplo de la resta, nosotros podemos interpretar un número positivo. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es lo que quiero hacer. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender los números enteros. Cuando yo diga un número positivo, le voy a decir pago. Ya vamos a llegar. Capaz que no vas a entender nada de lo que te estoy diciendo, pero ahí me vas a entender. Y cuando tengamos negativo, es que debo. Imagínate que vamos a ir al kiosco, vos y yo. Vamos a ir al kiosco. Podemos ir al kiosco de Guillermo, que tiene ahí enfrente de los departamentos. Y vamos a ir a comprarnos, no sé, a ver, una coca. Porque estamos estudiando y necesitamos coca para levantarnos, supongamos. Y le vamos a pedir que nos dé la coca, y nos va a dar el precio de la coca. Hoy la coca sale 3.200, supongamos. Entonces, nosotros, cuando paguemos esa coca, ¿cuánta plata le tenemos que dar? Le tenemos que dar. Mercado Pago lo vamos a dejar aparte. Vamos a suponer que estamos con plata real. Nosotros cuando le vamos a pagar, nosotros tenemos 3.200 pesos, es lo que le tenemos que dar. Entonces, con plata en mano, o le damos esa cantidad o le damos más, ¿sí? Porque de alguna forma tenemos que pagar eso, ¿sí? Entonces, cuando yo le pase más plata, por ejemplo, 3.200 sale la coca, yo le pago con 3.500, él me tiene que dar un vuelto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando toda la plata de esa coca, sino que me tiene que dar un resto de mi dinero, que es lo que sobra, digamos. Entonces, ¿qué quiero que veas vos acá? Este debo es el valor de la coca. Y este pago es el valor que yo le estoy dando a él para que me cobre la coca. Entonces, si yo tuviera que hacer ese ejemplo de forma matemática, lo voy a hacer en este cuadrito, yo diría, como debo una coca, eso me va a costar 3.200. ¿Sí? Y como yo tengo que pagarle a la coca, es decir, lo que voy a hacer es pagarle con 3.500, esos 3.500 van a ir sumando. ¿Bien? Entonces, esa es la forma de representar una cuenta con números negativos. Fíjate, lo vamos a pensar de esta forma. Espero que manejes plata, si no yo en este momento te voy a enseñar a cómo hacerlo.
Nosotros, si le debemos 3.200 pesos por una coca al vecino y nosotros le pagamos 3.500, nosotros ya hemos pagado el valor de la coca y nos va a quedar un sobrante, ¿sí? Que ese sobrante, pensalo de esta forma, es el valor o el resultado de esta cuenta con números negativos que tengo acá. Entonces, yo voy a plantearlo de esta forma. Espero a ver si me entendés. Debo 3.200. Debo, fíjate, debo el signo negativo que tengo acá, signo negativo. Debo 3.200 pesos. Pago, signo positivo, pago 3.500. ¿Cuánto me sobra? Y bueno, es como un poco la lógica de ir a comprar. Me va a sobrar 200 pesos. No, mentira, 300 pesos. Entonces fíjate que si esa es la sobra que me queda a mí de esa compra que yo hice, el resultado de esta ecuación es 300, que ahí la tablet me lo hizo sola. ¿Bien? Entonces, así es como nosotros, o bueno, como yo pretendo que vos trates de resolver. O sea, la forma más fácil, el ejemplo que más se puede interpretar a la hora de resolver números enteros. Entonces vos fíjate, ahí tenés menos 5 más 8, acá, en esta cuenta que nosotros hicimos. Entonces yo digo, bueno, debo 5, número negativo, pago 8, número positivo, ¿cuánto me va a quedar? 3. La podés hacer a la cuenta con los dedos, como para darte una idea. Entonces, fíjate que se me hizo más rápido, se me hizo más fácil en realidad interpretar cómo resolver esta cuenta. De hecho, fíjate que si ahora hacemos esta cuenta, debo 8, ¿sí? Pago 3, fíjate, como lo que estoy pagando es más chico que con lo que estoy, digamos, debiendo, entonces necesariamente me va a quedar un número negativo. Entonces, fíjate vos qué forma más fácil de poder entender cuando hablamos de una adición de números enteros. Ahora, te lo voy a hacer mucho más fácil porque ahora lo que viene es la sustracción. Y esto no va a cambiar casi en nada a la adición que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la sustracción ahora, digamos, como que va a ocupar este lugar. Este lugar que está ocupando el signo más es la adición. La sustracción, ¿qué es lo que sería? Sería, supongamos, menos 5 menos 3. Entonces lo pensemos como habíamos dicho recién. Debo 5, debo 3, necesariamente voy a deber 8. Vamos con otro ejemplo. Menos 7, menos 7. Si debo 7 y ahora también debo 7, voy a terminar debiendo 14. Entonces, de esa forma es como yo voy resolviendo lo que son operaciones simples, sencillas, de números enteros. Y ahora vamos a ver las últimas dos operaciones que nos quedan. La adición la vimos, la sustracción la vimos. Y vamos a ver lo que es la multiplicación y la división. Esto lo voy a cortar ahora para que no se me haga más largo y puedas como ir haciendo pausitas. Así que nos vemos en la próxima clase, en el próximo video.